¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro tiempo de tertulia dedicada al mundo del campo, en el que hoy vamos a hablar de cuestiones como el Observatorio Socioeconómico dedicado al mundo del campo, que puso de manifiesto que hace falta profesionales formados para el sector agrícola y ganadero. Hablaremos de las cifras del paro que hemos conocido hoy y que ha bajado de forma importante en la agricultura. No en vano ha empezado la época de la cosecha, o también de Expoforga, que se celebró este pasado fin de semana en Puente la Reina de Jaca. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan hoy Juanjo Ayerbe, gerente de APISA, muy buenas noches. Buenas noches. Pedro Arnal, experto en mecanización agraria, buenas noches. Buenas noches. Y Armando San Juan, responsable de UPA en la comarca de los Monegros, buenas noches. Muy buenas noches. En un momento entramos en materia. Bueno, pues se celebraba, como les hemos venido contando en los últimos días, la 30ª edición de Expoforga, la feria de la comarca de la Jacetania, en Puente la Reina de Jaca, y allí nuestro compañero Antonio Lecuona, yo os invito a que lo escuchéis con nosotros, entrevistaba al ganador del premio Expoforga, un ganadero asentado en esta comarca, Julio Boscolo. Vamos a escuchar qué nos contaba. 18 años que empezamos en el 2001 concretamente, se empezó con los trabajos de caracterización y de definir lo que era el prototipo racial de la raza ansotana. En el 2002 se crea el libro genealógico y la asociación, y a partir de ahí se empezó a trabajar en lo que fue la recuperación de la raza ansotana. Porque cuando se empezó, ¿con cuántas cabezas de ganado había? Bueno, empezamos 9 ganaderos en aquel momento y se empezó con 1050 animales en el libro genealógico. Y hoy, ya después de 18 años, ya somos 13 ganaderos en la asociación y 8.950 animales en registro. Son ganaderos de la zona de Ansó. Sí, principalmente del Valle de Ansó y el Valle de Echo. El 90% de los ganaderos son de la comarca de la Jacetania, y eso creo que es lo más importante para la comarca y en este caso para la Feria Expoforga, es que es un patrimonio genético, ya no solo genético, sino cultural y medioambiental de nuestra comarca. ¿Qué características tiene este ganado de Ansó? Bueno, las características es que un ganado que durante siglos se ha adaptado al territorio que vivimos, a la orografía, a la climatología, y bueno, es un ganado que es compacto, pequeño, con mucha lana, lana muy buena, de las cuales en su momento era una de las mejores lanas que había, y bueno, muy resistente a la climatología, y que se adapta muy bien a nuestro territorio, y bueno, y produce una carne exquisita. ¿Y es complicado mantener precisamente todo esto para que continúe la raza o no? Sí, realmente es muy complicado, muy duro, porque realmente para poder mantener una raza en peligro de extinción, que hay que reconocer que tiene sus hándicaps, tiene sus limitaciones, porque no es productiva, no es una raza prolífica, y entonces, bueno, se necesitan ayudas, y en ese aspecto a veces estamos muy penalizados con el tema de las ayudas que nos da tanto el Gobierno de Aragón. Porque tanto Gobierno de Aragón como Unión Europea ayudan a todo esto a mantener ya una raza como esta, ansotana o no. Sí, hay que reconocer que sí, que hay ayudas tanto agroambientales como directas hacia el ganadero, como ayudas a la asociación. Pero como siempre, a veces están muy... por ejemplo, en este periodo se recortaron muchísimo las ayudas, bueno, por las circunstancias que hemos vivido, y eso penaliza todo el trabajo del ganadero. Y esto es ganadería extensiva, pura y dura. Pura y dura, sí, podemos decir que es mantenedor del territorio y es extensiva, porque casi también el 90% de los ganaderos hacen transhumancia. Generalmente suben a los valles de Ansó y Echo a aprovechar el verano, y en invierno se bajan a Monegros, a Egea de los Caballeros, a Monzón, hay otros, esos bajan todos. Y de fondo el problema del oso, para ser ganadería extensiva, además en los valles de Ansó. Bueno, ahí ya ha tocado un tema bastante escabroso, sí, ahora tenemos ese grave problema, este tema que nos han reintroducido los franceses estas osas, y bueno, y la estamos soportando ahora en nuestros valles, tanto en el Valle Roncal como en el Valle de Ansó, que ahora concretamente dice que está en nuestro valle. Y esto significa mayor atención, mayor sacrificio, estar todo el día pendiente de ello en verano. Esto sí, yo creo que significa casi una condena, o no sé cómo llamarlo, pero si esto se pone grave, como lo estamos viendo que está sucediendo en el Valle del Roncal, yo creo que de a poco va a ser casi la terminación de la ganadería extensiva, principalmente de ovino. Y para la parte positiva, empezaron 9 ganaderos, ahora hay 13, empezaron 1000 y pico, ahora hay 8000, esto va en aumento. Sí, podríamos decir que la parte coyuntural, ¿no?, de la asociación, podríamos decir que está bien, porque realmente se han incorporado 5 jóvenes en el último año,
pero claro, como dependemos también de una situación o de unos temas generales, eso ya, el sector ovino ya sabemos que sufre una serie de circunstancias que eso también llevan a bueno, el desánimo general. Y finalmente, la Expoforga, que ha querido premiarles y reconocerles este año con el Gran Premio. Bueno, yo creo que es un enorme orgullo que han tenido todos los ganaderos que han trabajado por la raza, que Expoforga este año no haya querido honrar con el premio Expoforga. Bueno, pues esto era lo que nos contaba Julio Bóscolo, miembro de esta asociación que preside además Antonio Casajús, que en alguna ocasión vive en Los Monegros también, ¿no? Entre arriba y abajo viene aquí a la tertulia con nosotros. La verdad es que están pasando la ganadería extensiva por un momento muy delicado, pero también lo que es importante es eso, mantener estas tradiciones, como él contaba, ¿no? y mantener la raza ansotana. Hombre, bueno, lo que tiene este tipo de ganadería es que requiere mucho esfuerzo del personal humano que está al frente. Bueno, ya lo define como buen argentino, lo define ampliamente. Es curioso que un argentino vaya ahí al Valle de Ansó a promocionar allí, pero bueno, lo positivo es que iniciativas como estas arraigan la población y fomentan un poquito más de desarrollo que últimamente se ha quedado, porque la ganadería, debido al exceso de trabajo que lleva, al exceso de esfuerzo que normalmente no tiene una contraprestación económica, porque no es que sea el gran negocio del mundo. Casi van a pérdidas, sí. Pues el hecho de que esto se desarrolle, se creen razas autóctonas, se intente potenciar un poquito lo que siempre ha habido en nuestra provincia, es interesante. Y lo chocante es que tenga que ser un argentino quien esté allí. Quien venga a contárnoslo. Di, Armando. No, pero bueno, es bueno que algún animador de estas características que por lo menos muchas veces el paso del tiempo y la monotonía pues nos hace a veces defraudarnos del trabajo que estamos haciendo. Es bueno que se creen este tipo de asociaciones y que se anime de esta manera a la gente que tiene este ganado, que bueno, pues que tradicionalmente, como decía, pues están todo el verano y parte del otoño en la montaña, y la verdad es que aprovechan los pastos, mejoran las zonas de bosque que hay y de monte bajo, y luego pues bajan a Monegros, porque en Monegros es verdad que es una zona amplia, rica en forrajes, pero que está disminuyendo el ovino de forma bueno, porque hay pueblos que no tienen ni siquiera un pequeño rebaño, y eso es, para los que vivimos en esas zonas, pues a veces es un perjuicio, porque hay restos de vegetación que los podían aprovechar, y muchas veces pues no sabes qué hacer con ellos, pues enterrarlos, criar malas hierbas, aumentar las malas hierbas, y ese valor, evidentemente los agricultores sí que lo valoramos, pero es bueno que animen en mantener estas razas autóctonas, porque bueno, pues que genera ese ánimo, y sobre todo a la gente joven, gente joven que bueno, pues que han oído o se han preparado para el tema de la ganadería, y bueno, pues han oído a los mayores, a sus padres, tradicionalmente familias que tenían ovino, y se deciden por este ánimo, porque solamente el hecho de trabajar con una genética que está en extinción, pues ya anima a la juventud a decir, bueno, que no queremos que esto desaparezca, porque no solamente nosotros, sino que queremos que se herede. Claro. Sí, un poco al hilo de lo que estaban comentando, claro, hay otra cosa también que es importante, que es la conservación y el mantenimiento del patrimonio genético, que bueno, que ahí está, pero que muchas veces ese patrimonio genético puede venir bien para otra serie de cosas que a veces los genes los tienes ahí y los puedes llevar, por mucho que los ecologistas a veces se enfadan por lo del tema de las transgénesis y todas estas cosas, pero con cruzamientos entre razas y tal se puede conseguir mejorar otras razas con el patrimonio genético que tienen estas de aquí. Y en este sentido, bueno, pues cabría, yo conozco algo, el tema de los franceses, por ejemplo, con el cerdo, que los franceses con el cerdo prácticamente tienen rebaños de una docena o 2 docenas de cerdos, y aquello es un coto cerrado porque es un patrimonio genético, el cerdo del pueblo de no sé dónde, y eso se cuida y se mantiene como un empaño. Y aquí, pues hombre, pues gracias a la discriminación de origen, pues bueno, pues está la oveja, la ojinegra, hay una serie de ovejas, la ansotana, hay una serie de ovejas que se van manteniendo
y gracias a este tipo de asociaciones van sacando la raza aragonesa, la navarra y bueno, y son... La ventaja que tienen es que, como decía antes Juanjo, que son animales que están adaptados al terreno. Es decir, que son animales que han crecido ahí, que se han desarrollado ahí y que aprovechan íntegramente lo que ese terreno da. Y que a lo mejor llevas otro tipo de animales, pues unas vacas holandesas preciosas que den mucha leche, pero... No se adaptarían. Claro. No encontrarían el verde. No encontrarían para comer. Es así, ¿eh? Es curioso, es curioso. Ya están subiendo para arriba de los monegros. Sí, ahora ya es la época que allí hay forraje y ahora hoy día las siembras de cereal, pues la verdad es que con los riegos por aspersión se transforman enseguida y se hacen unas segundas cosechas, y la verdad es que en las zonas de regadío pues les escasea ahora, y luego pues bueno, pues que aquí en la montaña pues tienen sus zonas ya determinadas que aprovechan los pastos muy bien, están en un clima diferente, porque aunque haga calor por la mediodía, pues por la noche están frescas, los animales también, y lo agradecer. Y luego pues bueno, pues al hilo de eso también que las ayudas deben de seguir dándose a este tipo de asociaciones, porque es importante que se mantengan. Es que además de mantener este tipo de ganadería, la genética, etcétera, contribuyen a mantener, digamos, la población en los pueblos. Y es algo que se quiso resaltar muchísimo en esta edición de Expoforga, la reivindicación del mundo del campo y del papel que juega la agricultura y la ganadería para evitar la despoblación, que yo no sé si en muchos sitios se conseguirá. Está en la agenda de todo el mundo, pero ya veremos si se consigue evitar esa despoblación. Bueno, esta ganadería extensiva, la verdad es que, aparte de que mantiene de alguna manera la población en la montaña, pues la combina con el turismo, que es una cuestión muy interesante, no solamente para los propios que viven en la montaña, sino pues la gente que va a visitar, porque bueno, este fin de semana que subimos a Expoforga, pues ves mucha gente que sube. Y bueno, pues lo primero que ves es que esos valles que hay por ahí que estén cuidados, porque hay campos que los siegan ahora y están cuidados, que de otra manera, si no hubiera ganadería, pues la verdad es que pues en muchos casos estarían abandonados. Las zonas estas de bosque pues se corren y están atendidas, y la gente también que sube de la ciudad pues también agradece que exista eso. Y luego, pues bueno, pues en el llano, la verdad es que la ganadería hoy por hoy sí que está asentando población, no quizás en los pueblos, porque tal como se está instalado la integración con los animales, pues la gente quizás vive en la ciudad, pero... Por lo menos crear puestos de trabajo. Y tiene actividad en el pueblo. Actividad, claro. Y no debemos de dejar de pensar que es el complemento ecológico que necesita nuestro paisaje, porque la oveja en los pastos pues hace la limpieza que de otra manera no la vamos a hacer. Claro. Ya no la hace nadie. Y es el complemento, o sea, es lo natural que estén ahí los rebaños y que pasten en los campos. Exacto. Sí. No, y solamente comentar que bueno, que muchas veces se habla del paisaje y la montaña y qué bonita y qué verde y qué no sé qué, pero claro, todo eso es el resultado del trabajo de agricultores y ganaderos que durante muchos años han estado allí y han ido segando y han ido cuidando, han ido desbrozando, han ido limpiando matorrales. Claro, ¿qué ha pasado en el momento en que se ha dejado de hacer todas esas limpias? Pues que vienen los incendios forestales y en verano cae cualquier chispa que caiga de cualquier sitio, aquello empieza a arder porque está todo seco, reseco, porque en primavera y invierno, que era cuando antes tradicionalmente se limpiaba, no se ha limpiado. Es que a 3-4 de junio tenemos alerta naranja por incendios, sí. Por riesgo de incendios en todo Aragón. Es que además, es tremendo. Con el final de invierno que hemos tenido de aguas, han crecido las hierbas de forma bastante alarmante. Tremendo. Ha empezado la cosecha en los monegros inicial, los primeros campos, y la verdad es que muy contentos, no parecían, no lo sé, yo hablo de la semana pasada, bueno, han pasado unos días de esta semana, no sé si han mejorado las cosas, pero se hablaba de cifras poco positivas, buen peso específico, pero muy poca cantidad, muy pocas toneladas, 2,5 toneladas, como muchísimo por hectárea, zonas que no se llegaban ni a 1 tonelada por hectárea. Está siendo se está cosechando de forma testimonial, son pequeñas parcelas, pero la verdad es que no es halagüeño no es halagüeña la campaña. La verdad es que
bueno, pues ha hecho un invierno que empezó bastante bien, pero luego ha sido muy seco y se han quedado los cereales, pues la verdad es que muy cortos. Estas últimas lluvias pues han conseguido que grane lo que había, pero bueno, pues la cantidad de granos de matas por hectárea son escasas y bueno, y se prevé que la cosecha va a ser floja, incluso en zonas más frescas, porque el otro día pasaba por la zona de Las Cellas y Angüés y todo eso. Pues, se ven campos que están, prácticamente se vería correr las liebres por los campos. Sí, la verdad es que se ha quedado muy claro. La cosecha no se prevé muy buena. Incluso en las zonas de regadío, pues bueno, pues hubo una mañana que tuvimos bajo cero y se ve algunas zonas que ablanquea y eso es mala señal. Cuando no tiene el color dorado el cereal, mala señal. Esperamos que los trigos pues vaya un poco mejor, pero no tiene muy buena pinta. No tiene muy buena pinta en producción. Yo que estaba andando un poco por el campo estos días, he visto lo que es una gran diferencia entre los trigos y las cebadas y todos los cultivos que han sido más tardanos. Porque sí que es verdad que las lluvias han llegado tarde, entonces todo lo que se sembró más tarde aún ha conseguido medio recuperarse. Pero lo que sí que hay es una desigualdad muy llamativa. Hay campos que están prácticamente bien y hay campos que son un desastre. Pero por el mismo camino a la derecha y a la izquierda. Sí. O sea, es totalmente irregular. Entonces, habrá cultivos, no sé, el año no es bueno, pero habrá cultivos que más o menos se defiendan y un altísimo porcentaje en caída libre. Y luego eso poco que se recoja, habrá que ver también a qué precio es? se vende. De todas maneras, arrimando un poco el ascua a mi sardina, A ver. sí que decir que, bueno, por comentarios que hace la gente, las parcelas que han estado sembradas con los métodos de siembra directa de agricultura de conservación están mejor que los laborios tradicionales. Sí. Claro, ¿la explicación cuál es? Pues la explicación es que al no labrar, la poca agua que había de otoño, ahí está, cuando labra se evapora toda, Ya. y entonces esa agua la puede aprovechar el cultivo. Claro, no hay que olvidar que enero, febrero y sobre todo marzo han sido meses muy secos. O sea, Sí. en la zona de Huesca, en La Hoya, en el mes de marzo no cayó una gota de agua en todo el mes. Enero y febrero llovió poco. Algo. Muy poco. Entonces, ha llovido en abril, pero claro, en abril para la zona de Monegros es tarde. Es tarde. A nosotros nos viene relativamente bien, pero tampoco es que haya llovido tanto, porque han caído 35 litros o 40 litros de agua, tampoco ha llovido Tampoco ha sido tanto. una barbaridad. Entonces, claro, queramos que no queramos, todo eso influye. Y a mí lo que me llama la atención es quién sigue, pues si solo hay, entiendo yo, bondades para la siembra directa y esa agricultura de conservación que dices, porque hay gente que sigue labrando y sigue haciendo laborio tradicional. Pues porque por lo mismo que siempre a la hora de evolucionar, a lo desconocido le tenemos miedo. Sí. Y aunque el vecino lo haga con siembra directa, nosotros querremos ser R que R, como se ha hecho siempre y se ha hecho toda la vida. Pero si ves que al vecino le está saliendo mejor, Pero es igual. porque te miras al vecino, ¿no? Bueno, Pero no siempre. tiene razón. Fíjate que ya llevamos ya unos cuantos años demostrando que en siembras directas se saca tan buena cosecha o mejor. Hay casos que no se dan, evidentemente, pero es que los agricultores tenemos ese cosquilleo de que, bueno, resulta que cuando ven tu campo que estás en siembra directa, que tienes que sulfatar después el forraje, que no lo dejas limpio como esta mesa, ya no eres un buen agricultor. Tienes que dar pasadas, déjalo bien Todo arregladico. bien escoscado. la verdad Y es que luego cuando nace pues veas el cereal la cosecha que nace limpia y no se dan cuenta o no nos damos cuenta de que la semilla está ahí y con tal de cuidar las malas hierbas que a veces son beneficiosas porque te protegen de la humedad, la planta va a salir. es verdad que en el tiempo de la nascencia vas por los campos y el de siembra directa no es bonito. Exacto. No es tan bonito como el otro, que ves la tierra y ves solo las hierbitas. Y el otro que da salen gusto ahí. verlo. Pero aquí Y habría el que otro pensar está en el todo así un poquito resultado más final. espeso. Habría que Sí. pensar en el resultado final. Pero de ¿no? todas maneras, ten en cuenta una cosa. Claro, ya soy algo mayor y contaba siempre en las conferencias que daba sobre siembra directa. Empecé a trabajar en esto en el año 83, Ajá. o sea, que han pasado unos cuantos años.
Pero yo siempre decía, me acuerdo que el técnico de la DGA, Manolo Pérez Verges, dice, si no te importa lo emplearé yo también. Digo, mira, San Isidro era labrador, no era agricultor. Labrador. No, San Isidro, labrador. De hacer huevo. Y en los pueblos, cuando vamos a la hermandad de labradores y ganaderos, pero labradores, no agricultores. El término agricultor no era un término que se utilizara al uso, sino que era labrador. Y el buen agricultor era el que labraba mucho y bien. O sea, venga a remover tierra, venga a remover tierra. Y había agricultores que cuando labraban con la vertedera, estaban toda la mañana y cuando se iban a casa, el último surco, clavaban el apero bien clavado para que luego hasta la rodilla. Decía, joder, cómo labra. Pero cosas de esas muchas, ¿eh? Pero labrar, una por otra labrar. Yo la verdad es que tengo compañeros en la zona de Teruel que tienen experiencias de fincas, pero que ya llevan bastantes años y bueno, pues lo tienen clarísimo cómo hay que hacerlo. Lo que pasa es que bueno, pues estamos los agricultores de siempre, que lo que queremos es dejar la tierra muy bien, y así es, y será difícil adaptarnos, y yo creo que en el regadío todavía más, en los secanos y demás se está trabajando mucho mejor con la siembra directa que en el regadío. Pero quizá al final sea un problema de tiempos, porque claro, con lo que tú estabas comentando antes de segundos cultivos, es decir, si tú cosechas una cebada con la idea de sembrar detrás un maíz, es que o lo haces en siembra directa o no te queda tiempo. O no te da tiempo. Es que no tienes otra. De tiempo es su propia economía. No es lo mismo pasar 3 veces por el campo para acabar de sembrar que pasar una vez. Pero si con el gasto que haces con esas labores crías el maíz, prácticamente. En secano, vamos, las experiencias que tengo yo aquí en La Hoya, siembra directa, mínimo trabajo y el rendimiento siempre es aceptable. Sí. Hablo de olla de Huesca, que a ver, no es los monegros. Y luego con zonas de aspersión que puedes echar el agua suave cuando quieres, pues que no le falte tempero hasta que la narcencia y demás, pues es un avance. Yo la primera vez que vi hacer una siembra directa después de hacer una cosecha, bueno, cosechaban hoy y prácticamente detrás de la cosechadora la sembradora de maíz. Y me eché las manos en la cabeza, porque está el suelo duro, no sé qué, pero oye, se hizo un maíz tremendo. Dije, ole, pues esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta de La Hoya y los Monegros nos iremos a Rumanía. El escaparate. Continuamos en tiempo de tertulia agraria con Armando San Juan, Juanjo Ayerbe y Pedro Arnal. Decía yo que de las comarcas de aquí cercanos íbamos a Rumanía, pero siempre que viene Juanjo, el gerente de APISA, nos gusta comparar porque trabaja y mucho y visita habitualmente Rumanía, y habéis estado en estos días además celebrando en la mayor finca de la Unión Europea agrícola el Día del Campo. Sí, a ver, hay una extensión agrícola de 55.000 hectáreas, que es la extensión más grande de un solo propietario en la Comunidad Económica Europea. Evidentemente 55.000 hectáreas, de las que 40.000 son de regadío, pues dan para muchísimo desarrollo. Se le ha cambiado la cara a Armando diciendo, madre mía, qué vergel, qué maravilla. No, es de llamar la atención. Entonces, cada año hacen un día de puertas abiertas, preparan unas estaciones dentro de los cultivos para explicar cada cultivo que hacen, las variedades, cómo los desarrollan. Están en contacto con casas de sembradoras para desarrollar un sistema de, en vez de sembrar el maíz siguiendo los mismos pasos en cada hilera, desfasando las hileras. No sé si por aquí se hace esto. No. Hay alguna máquina, pero no sé. Al tresbolillo. Al tresbolillo, con el fin de darle más expansión. Bueno, pues eso lo han desarrollado allí y están obteniendo unos grandes resultados. Alfalfa tienen ahora casi 4.000 hectáreas y quieren llegar hasta las 15.000. Sorgo, trigo, de todo. Es la explotación, pues es un campo de 55.000 hectáreas. Lo riega el Danubio, ¿no? Sí, parcelado en parcelas de 500 o por ahí, para que no se hagan muy grandes.
y con una manga... 500 que no sean muy grandes. A ver, cuando hablo de estas cosas y luego vienes aquí, y luego vienes Es que aquí, lo está trasladando todo a la zona. coincidimos ahí con uno de Ibar d'Uriel y comparábamos las parcelas de ahí con las parcelas de L'Uriel, que pues son de 2 hectáreas, 1,5 Como y tal mucho. igual. Y entonces, a ver, vemos lo que son capaces de hacer ahí a nivel de desarrollo. Claro, que las maquinarias que tienen ahí pues son últimas tecnologías de las que solo ves en las ferias de muestras de París o en las ferias de muestras de Hannover, porque allí hay extensión y pueden salir al campo pues a lo mejor con 12 metros de corte o 20 metros de sulfatadora, pueden hacer lo que quieran y pueden experimentar lo que quieran, porque cada vez que inauguran o quieren probar un nuevo cultivo, antes de hacer una extensión, hacen una prueba, dicen sí, una prueba de 300 hectáreas, a ver qué tal se da. A ver, es que con todo eso, desde aquí es que no hablamos de Rumanía y nos parece un país que, pues no sé es que qué, eso no sé te iba a cuándo. decir, Pues ahora bueno, lo miramos siempre con un cierto desprecio. Pues el desarrollo y tenemos agrícola aprender que hay mucho. hoy en día en Rumanía es de lo más avanzado de O sea, Europa. nos dan sopas con onda. Algo de eso. Es que lo destrozaron en su momento el comunismo. A ver, porque había riego por aspersión montado. Todo lo que es la para infraestructura de riego de Ceausescu, en el momento que aquí fuimos un poquito más ordenados con lo que hizo Franco, intentamos no romperlo, pero allí como había que romper con el sistema, rompieron todo y ahora están intentando hacer el gobierno subvenciona, los agricultores ponen. De hecho, agricultores de la zona de los Monegros que tienen allí están pendientes de rehacer la infraestructura para poder regar en las tierras que tienen. Entonces, a ver, al margen de lo que es el día de las 55.000 hectáreas, o sea, la finca de las 55.000 hectáreas, que por cierto la han comprado unos árabes, pero es que a su vez otros árabes han llegado a un acuerdo con otro señor que maneja 40.000 hectáreas para comprar toda la alfalfa que puedan producir ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el tirón que hemos tenido en España de ser el primer país exportador de Europa de alfalfa, en estar vendiendo a los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, todo este tipo de cosas, se está desplazando un poquito para allí. Que esto ni es malo ni es bueno, porque mercado hay para todos, afortunadamente, pero sí que quiere decir que aquí en este país tenemos que fijarnos muy bien en cómo desarrollar nuestra agricultura, en cómo potenciarla, en cómo reducir gastos y en cómo hacerla más rentable. No sé si incorporando nuevas tecnologías, incorporando nuevos cultivos, rehaciendo nuestros campos, de alguna manera, pero tenemos que ser conscientes de que la amenaza en este momento nos viene del este. No solo de Rumanía, está Serbia, que además Serbia tiene el clima mejor que Rumanía, no es tan húmedo, y regadío sigue teniendo porque el Danubio también pasa por ahí, y el Danubio tiene un poquito más de agua que el Ebro. Entonces, eso es lo que os traigo de ahí, no son ni buenas ni malas noticias, simplemente que ahí son realidades. Son realidades, que la agricultura ahí se está desarrollando de manera muy fuerte. Todos los fabricantes de maquinaria tienen ahí sus bases porque están desarrollando ahí, porque simplemente es que hay muchísimo potencial. Claro. Sí, no, me estaba acordando yo cuando estaba hablando Juanjo ahora, me estaba acordando de hace años, cuando empezamos a hacer comparaciones con las agriculturas americanas y canadienses fundamentalmente, que claro, decías, hombre, ¿cómo tienen esos tractores con 8 ruedas iguales los tractores de 300 caballos? Entonces, que era una barbaridad, ¿verdad? Tractor de 600, pero entonces 300 era una barbaridad. Claro, y entonces empiezas a ver qué es lo que ha pasado y te encuentras con un país, tanto Estados Unidos como Canadá, que por delante de los colonizadores van los topógrafos y te hacen un enrejado de caminos de milla por milla, y que dices, milla por milla, que es 1,5 km por 1,5 km, y dentro una parcela, pero claro, esa parcela tiene 250 hectáreas. Entonces, con 4 parcelas de esas, un agricultor vive muy bien. Dice, no, yo con 4, claro, es que estás manejando 1.000 hectáreas. Entonces, claro, te permite hacer maquinaria grande, tractores grandes, máquinas con 12 metros, sembradoras con 10 metros. No son nuestras parceletas. Sí, porque es que aquí hay un agricultor en Ayerbe en concreto,
que tiene una cosechadora guardada con 3 metros, que eso hoy es una cucharilla, pero es que si no hay parcela no puede entrar. No puede. Es que es así, es que donde no ha habido concentración parcelaria, como es el caso de Ayerbe y algunos otros casos por ahí, donde no hay una concentración parcelaria de que se han hecho parcelas grandes, es que no se puede. Qué mal que vienen los monegros, se ha hecho una concentración parcelaria y se ha mejorado bastante, porque ya hay parcelas de 10 hectáreas, de 20 hectáreas, ya son campos a los que se puede entrar con una maquinaria de cierta producción. Bueno, sí, la verdad es que pensar en finca de 55.000 hectáreas es impensable, ¿no? Aquí pues ni siquiera en Andalucía todas esas duques y condesas que había en su tiempo, pues que ni siquiera la tienen toda cultivada, porque son bosques y montes bajos y demás. Pero entiendo que aquí tenemos otro tipo de agricultura. Evidentemente nos tenemos que adaptar a lo que tenemos. Ni somos el culo del mundo, ni somos los mejores del mundo, pero yo entiendo que aquí hay que apostar por una agricultura familiar en la que, bueno, pues no hace falta tener 200 hectáreas para vivir, sino que el que tenga 30, 50 hectáreas, pues adaptar a esa explotación a una forma de trabajo y de vida que sea económica y rentable. Si no hacemos eso, nuestros pueblos ya desaparecen total y absolutamente, porque evidentemente estos que tienen pues esa cantidad de hectáreas y fincas, pues solo tendrán ahí un trabajador o dos y la administrarán, pero entiendo que la población no estará allí, serán trabajadores. Y aquí sí que es verdad, y creo que lo vamos a hablar después, de que no solamente mantienes los pueblos, mantienes muchas familias dedicadas a la agricultura y a la ganadería, y luego creas un montón de trabajo, porque en la zona de Monegros, pues evidentemente, con los riegos por expresión, con la movilidad que tienen los cultivos, con la maquinaria que hay que manejar, pues la verdad es que hace falta muchos trabajadores, mucha mano de obra, talleres, concesionarios, pues empresas de riegos, no solamente de montaje sino de mantenimiento. Quiero decir que es otro tipo de economía. Evidentemente hay que tecnificar, porque no puedes echarle el mismo abono en una zona que no la necesita que el que la necesita, y por eso necesitamos adaptarnos a la tecnología. A lo mejor los de mi edad ya estamos empezando a llegar un poco tarde, pero sobre todo a la gente del relevo generacional hay que formarlo de tal manera que tenga ese espíritu de transformación, y entonces creo que tenemos que ser positivos. Luego hay que aprovechar nuestro clima, nuestras horas de sol, el clima que tenemos aquí en Aragón y en España, pues nos da opción a ser muy diversos, pues desde los cultivos de cereal, pues maíces, frutícolas, olivas, almendros que se están propagando también. Quiero decirte que tenemos muchas posibilidades. En Rumanía entiendo que, aunque pongan riegos por expresión, las horas de sol son mucho menores. Aquí, en algún caso, por ejemplo, en la alfalfa, pues hacemos 5 cortes buenos, y allí entiendo que no los conseguirán. Entre 5 y 6. ¿También? Sí, porque las horas de insolación también son fuertes. Y luego el verano es muy cálido y húmedo. La tierra es muy igual y muy buena. Sí. Eso sí que no, sí, pero lo han dicho. Nos vengamos aquí hablas tú de que hay que tecnificar. Digo yo que aparte de tecnificar, o creo que hay que diversificar y complementar. Hablamos de parcelas pequeñas. Si vamos a Navarra o a La Rioja, las parcelas son pequeñas. Mucho más pequeñas. Y la agricultura es rica. Sí, ¿Por claro. qué? Porque complementan. No se quedan en el producto básico. Tienen forma de desarrollarlo, pues o bien en conserveras o en productoras de lo que sea. La transformación que siempre La decimos. Transformación, el añadir. A ver, eso sí que es. Es que poner un cereal en un regadío bueno, pues es que digamos que es un sinsentido. Sí, Es un malgastar. sinsentido, aunque hagas una doble cosecha. El único sentido que tiene es la comodidad. Eso Claro, es. porque el cultivo de un cereal es cómodo de lo más. O sea, tú llegas, das una mano de abono en septiembre, siembras en octubre. Pero siempre parece que el regadío es para algo más, ¿no? Exacto, Algo sofisticado, exacto. algo más. Pero como Sí, no buenos tiene humanos sentido. tendemos al relajo. Si no, no tiene sentido. Yo estoy con lo Por que- eso necesitamos argentinos que nos metan caña. Estoy con lo que está diciendo Juanjo. Sí. Le dices. Y hay que pensar, muchas veces, dice, vamos a ver, ¿cuál es la unidad de medida
Aquí hablamos en hectáreas y hablamos en las cosechas en vagones. Y los navarros, por ejemplo, hablan en robos y en robadas. Y una robada es la 1/10 parte de una hectárea, es decir, 11 robadas una hectárea. Cuanto más pequeña es la unidad, más rico es el terreno, porque más dinero vale. Entonces hay que dividirlo más cuando se quiere vender o se quiere arrendar. Entonces, claro, es lo que pasa ahí. Ahí dices, robadas, claro, llegas ahí, yo me acuerdo cuando llegué a Navarra hace años, decía, no, es que, jo, es que este es grande, este tiene 600 robadas. Y decía, 600 robadas, ¿y eso cuánto será? Empezaba a hacer cálculo y dice, pues son 60 hectáreas. Y digo, con 60 hectáreas, claro, lo que pasa que 600 robadas en una zona donde hay una transformación del producto, te da para hacer varios cultivos hortícolas, ir a la fábrica y hacer una transformación y tener unos contratos y tener una venta asegurada. Con cualquier marca de las que hay en la Ribera de Navarra, por ejemplo, o en el caso de La Rioja. Claro. Entonces, claro, ese es una cosa que es importante, el que haya una transformación de los productos, porque es que si no, mal. Porque además de aprovechar mejor los productos, aprovecha también más la mano de obra. Porque además de trabajar, yo lo digo por la Ribera de Navarra, además de trabajar el agricultor en las fincas, trabaja la mujer del agricultor en las fábricas. Ya. Y el agricultor a ratos. Hoy hemos conocido precisamente eso esta semana, que la Asociación de Hortelanos del Alto Aragón dice que su objetivo es crear una conservera. Estamos hablando del tomate rosa de Barbastro. Hay una producción este año de entre un 10 y un 15% más que el año pasado, una producción de 2,3 millones de kilos prevista, y dicen, oye, pues una conservera. Yo no sé si haría falta más producción que esa. Bueno, de momento es una iniciativa que hay que valorar, y tengamos en cuenta que la cooperativa de Barbastro, que ha sido tradicionalmente una cooperativa de cereales, de maíces y tal, en este momento tiene su mayor volumen de facturación con la semilla del tomate rosa. Y empezó siendo una cosa que parecía una anécdota, y mira estos de Barbastro que se han inventado ahora. Sí, porque los de Huesca decíamos nosotros, el tomate rosa de Huesca, el tomate, pues nos han comido el terreno totalmente. Pues que sepamos que hay un producto valorado en toda nuestra geografía, porque vas a Madrid y en cualquier carta de un restaurante y pones tomate rosa de Barbastro, y en supermercados tomate rosa de Barbastro. Ahí está. Y además no barato, ¿eh? Y no barato. No, claro. ¿No? Pero, producto gourmet. Sí. Y acompañaba a partir de este año y ya los siguientes del espárrago blanco de Barbastro. Efectivamente. Que también llevará el apellido, porque claro, espárrago de Navarra, pero llevará espárrago blanco de Barbastro. Y entonces, claro, es que al final son los apellidos los que hacen que un producto tenga su valor, ¿no? Porque trigo hace todo el mundo. Sí. Pero trigo bueno, eso ya es más difícil. Sí, es que la verdad es que cuando hablamos de una conservera nos podemos imaginar ahí un monstruo de empresa, y no es necesario que sea un monstruo de empresa. No tiene por qué. Tiene que ir adaptado al cultivo que tienes, y luego el ser capaz de sacar el máximo rendimiento al producto final, porque pueden hacer 50.000 cosas del tomate, desde una buena mermelada hasta un buen tomate para... Tomate frito, un tomate, se pueden hacer muchas cosas. Y yo creo que en eso sería un ejemplo a seguir en muchas cosas, ¿eh? O sea, no imaginaros de crear una multiempresa, sino empresas conserveras, que en Navarra hay muchísimas. Yo cuando hacíamos pimiento de piquillo, vamos a tal conservera, y veías allí que era una empresa casi familiar, casi familiar. Luego iban aumentando, y lo que era en la zona de Embotar, pues se habían juntado varios y ahí tenían una para enlatar, pero que eran empresas casi familiares y eran conserveras. Quiero decirte que es una buena iniciativa, y adelante, porque si han sacado adelante el nombre y el logotipo prácticamente del tomate rosa de Barbastro, y ahora si quieren el espárrago sacarán las cosas, porque tienen esa iniciativa y entran en el mercado. El gran hándicap que tienen este tipo de iniciativas en nuestra provincia es que todo este producto está muy bien, somos capaces de hacerlo, de ponerlo al mercado, pero hay que distribuirlo, porque esto no se vende allí, no abres la puerta y te lo vienen a comprar, tienes que colocarlo en los puntos de venta, y colocarlo en los puntos de venta, o estás metido en una asociación, en una dinámica, en una zona donde haya distribuidoras, o tienes que montar una distribuidora propia.
que eso tiene su cosa. O sea, eso también hay que tenerlo en El cuenta. ejemplo de Viña Villera con sus quesos, que se cogía la furgoneta, y ahora no sé cómo lo tendrá, pero la furgoneta, aquel hombre ha dado muchísimas vueltas. Hicimos el curso en Cap de Saso porque yo también tenía vacas. Hicimos el curso juntos y estuvimos 8 ganaderos, incluso mujeres, que hicimos el curso, y de ahí surgió Viña Villera. Pero ya habéis visto cómo ha funcionado. Pues ha hecho kilómetros ese hombre con la furgoneta repartiendo kilómetros, quesos, y ahora O sea, que ha tiene abierto varios mercado. distribuidores. Claro, claro. Quiero decirte que la imaginación y el trabajo, Bueno, lleva mucho exactamente. trabajo. Decía Armando hace un momento que hacen falta más trabajadores cuando hablábamos de las posibilidades del campo. Y eso es lo que falta, trabajadores. La semana pasada se dio a conocer los resultados del Observatorio Socioeconómico o el Observatorio Agroeconómico, perteneciente a Fondesa, referido al mundo del agro, y como principal conclusión se pone de manifiesto la falta de trabajadores formados. Y dicen que van a hacer falta miles de trabajadores. Como decía Juanjo cuando ha llegado, en el mundo del campo y en todos, sí, pero aquí estamos hablando del campo. Pero ¿os encontráis con falta de trabajadores todos? El problema que tenemos en España es que hemos potenciado el acceso a los estudios superiores, tenemos grandes médicos, grandes enfermeros, grandes ingenieros que se han ido todos al extranjero, y aquí pues ha quedado una serie de personas, pues que es una serie de personas que no tienen una formación clara. En la industria, por lo que yo conozco, y ya no solo de la empresa nuestra, sino de todos nuestros compañeros, falta personal cualificado, personal intermedio con conocimientos técnicos capaces de llevar a cualquier sitio, exactamente igual que en la agricultura, porque ves los agricultores y la mayoría tienen cierta edad, y la gente joven no se queda ahí, y los que se quedan, pues poquitos, no cumplen, o creo yo que no van a cumplir. Tienen formación, porque los jóvenes cada vez tienen mayor formación, pero incluso excesiva para el trabajo que van a hacer. Que además cada vez se quedan menos, que tiene razón Juanjo, que en la agricultura cada vez se queda menos gente. Es un sector que por aquello de que ahora ya no, pero bueno, por aquello de que había que estar en el pueblo y que no sé qué, y los inconvenientes que eso conllevaba y tal, y todo el día liados, ahora no pasa eso, ¿no? Pero sí que es verdad, y claro, yo ahora hace 50 años que la escuela celebra su 50 aniversario en la Escuela de Capacitación Agraria, que empezamos, cuando se empezó con la Escuela de Capacitación Agraria, era para dar formación a los hijos de los agricultores que se iban a quedar en casa. Esa era la filosofía de extensión agraria en aquel momento, del aprender haciendo. Decía, vamos a ver, aprenderá porque va a estar aquí 2 años y va a hacer las cosas, y va a salir haciéndolas para ir a su casa a hacerlas. Pero claro, luego hubo desbandada general y cada uno va cómo por su está lado, ahora ¿cómo está de de alumnado ahora la escuela de capacitación? Hay gente, sí, hay gente. hay bastantes alumnos, pero lo que pasa es que ha diversificado mucho la enseñanza y se ha metido con otras ramas distintas de la agraria, pero vamos, en la agraria están teniendo bastante gente también. Lo que pasa es que, claro, el campo se amplía, porque si hablamos luego de mecanización agraria, pues se encuentran con unos problemas tremendos a la hora de reparar maquinaria, que no encuentran personal, porque es que difícil, están allí yendo instituto por instituto promocionando estudios de FP. Que muchas veces hablamos y comentamos que el manejar un tractor moderno es muy complicado, porque está todo informatizado. Pero indudablemente el repararlo es mucho más complicado todavía. Claro. Porque claro, yo me puedo equivocar y hacer un chandrío con el tractor y que pase lo que sea, pero claro, el mecánico es el que tiene que saber deshacer lo que yo he hecho mal. Claro, y ese sí que tiene que estar preparado. Y eso es lo que, desgraciadamente, está faltando mucho en el sector. Sí, la verdad es que ha habido muchas décadas en las que los propios agricultores, las propias personas que se dependía de la agricultura, pues por esa escasez de medios, por esa no falta de formación, sí, por ese mal funcionamiento de la economía de la agricultura, pues hemos sido los primeros, no es mi caso de mi generación, pero generaciones anteriores, los que hemos intentado que ningún hijo se quedara en el campo, ni siquiera que fuera a estudiar. Yo, por ejemplo, en mi caso lo teníamos claro, y yo me formé en una escuela de formación profesional, he entendido la agricultura, que ha sido algo que he querido, que no me he ido ni a la enseñanza ni a otra cosa, ha sido lo que he querido,
y quizás es nuestra generación la que estamos inculcando a los jóvenes que bueno, pues que no es un desastre la agricultura, que se puede vivir de la agricultura. Depende de las explotaciones, está costando mucho que se integren porque tampoco es fácil, por más que se están dando ayudas, por más que se está promocionando la agricultura, pues la verdad es que los jóvenes lo tienen bastante complicado para hacer una incorporación por ellos solos en el mundo rural. Si no tienen a una explotación familiar al lado, pues está costando. Y aún estando al lado, está costando mucho porque dan una serie de subvenciones, pero la inversión es tan importante que luego financieramente, pues las entidades financieras les cuesta mucho o tienen que avalar sus padres, bueno, que hay una desconfianza total en que un joven se pueda instalar en el campo y pueda sacar su empresa adelante. Y yo entiendo que la gente que está estudiando y ha estudiado formación agrícola están suficientemente preparados para sacar su explotación adelante y es algo que tendríamos que todos tendrían que tener una garantía, ¿no? Tener la esperanza, ¿no? La seguridad de que van a sacar su explotación adelante. Y la realidad es que paro en principio no hay, si no tenemos tan gente. Apenas, o sea, no encontréis gente. El paro en la agricultura, hay 503 personas en paro en la agricultura en la provincia de Huesca, pero será gente sin mayor formación, ha descendido 142 personas porque claro, ha empezado ya todo el proceso de la cosecha, en fin, que es un sector en el que en Monegros en estos momentos no se encuentra gente preparada para llevar una cosechadora, ni para llevar de ayudante de una granja, si es que no se encuentra. Y estamos hablando criticando a la gente migrante que no están preparados, pero los tenemos que utilizar porque es la única mano de obra que hay. En los talleres, pues si es que en Sariñena, que tenemos una docena de talleres, pues si no encuentran gente se están jubilando los propietarios de talleres, no hay relevo. Hay talleres que incluso van a tener que cerrar porque no encuentran relevo para... El problema del relevo generacional, que ahora lo hemos comentado. El mayor porcentaje de la población en nuestro país y en todos está en las ciudades. Sí. Y en las ciudades no entienden la vida del campo, ni creen que la vida del campo sea una cosa como realmente es, porque simplemente no lo conocen y no les llama la atención. Totalmente desconocido, sí, claro. Sí. El campo, ellos se piensan que el campo, pues piensan en las películas aquellas de Paco Martínez de Soria que venía con la boina. Pues, la verdad es que de aquella imagen a lo que es la agricultura de ahora, que como dices tú, te metes en la cabina del tractor, sí, una pantalla aquí, otra pantalla, el joystick y por ahí dices... Pero si no había más que ver a los agricultores en Demoagro, desde luego... tipo Martínez Soria, ni uno ni medio billo. ¿Cómo que no? Ni uno ni medio billo. En todo caso con sombrero de cowboy. ¿Cómo que no? La boina ya no. Y con mucho dinero. Y con mucho dinero. Se mueve dinero en la agricultura y se sí. mueve muchísima tecnología. Sí. A ver, nivel. Montones de tecnologías que se... Pero si es que además estamos obligados, otra. Tanto en granjas de terneros, de cerdos, en cuanto a maquinaria para la explotación, si es que estamos obligados. Es que los sistemas de navegación de los aperos agrícolas y de distribución de las siembras están tan al mismo nivel o por encima que los del automóvil. Yo, en este sentido sí que puedo comentar que hay algún fabricante de tractores que se ha planteado y de hecho está haciendo series de baja tecnología, sí, para poder que los agricultores la puedan manejar. Pero claro, la serie de alta tecnología va a la feria. Sí. Pero el agricultor de a pie no quiere un tractor que se lo haga pide algo más asequible. Que se pueda utilizar, es que si no, no se puede utilizar. Claro. No, también, sí, lo que pasa es que se están montando muchas empresas de servicios a terceros que eso sí, claro, que las compras. Pues no tenemos tiempo de más, aquí seguiríamos hablando, ya ven que la conversación da de sí para todo esto y más. Muchísimas gracias por haber venido, que hacía mucho que no te veíamos. Sí. Pedro Arnal, gracias. Juanjo Ayerbe, hasta la próxima. Armando San Juan, que vaya muy bien. Muy bien. Pues aquí terminamos nuestra tertulia dedicada al mundo del campo. Interesante como siempre, porque todas las semanas van surgiendo nuevos temas de los que vamos hablando, o nos los traen hasta de Rumanía. Hasta la próxima semana, hasta luego.